Pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir en este prefestivo viernes caluroso zamorano. Es un esfuerzo físico y creo que intelectual también, ¿no? El enfrentarse una tarde tan calurosa a escuchar una conferencia que, bueno, estamos con aire acondicionado, aquí no estamos ni tan mal. Por supuesto, agradecimiento a Historias desde los Márgenes, con Carmen, con Miguel y con Elena. Gracias por contar conmigo. ¿Y quién? Y Julen. Ah, y Julen. Es que hoy estamos bajo mínimos aquí, pero somos 4. Sí. Pues gracias también a Julen, al que no tengo el gusto de conocer todavía. Y bueno, creo que es importante preguntarse el por qué estoy aquí. Y en este caso, Elena, una de las personas que no puede estar aquí, hoy en día es mi codirectora de tesis. ¿Y por qué? Yo el día que estaba entregando mi trabajo fin de máster, allá por septiembre de 2019, no había ni pandemia ni nada de esto, estaba literalmente con Lucía Laoz, que es mi directora de tesis, firmando ya para entregarlo, que era en torno a la iglesia de la Magdalena de Zamora. Yo, como buen zamorano, historiador del arte, pues iba a tener el románico muy presente. De hecho, la tesis en un primer momento iba a ser Zamora románica, una perspectiva de ciudad. Sin embargo, Elena, en esas ocurrencias, para quien la conozca y para quien no, pues para que se hagan un poco una idea de cómo es, me dijo, pues va a salir un número de una revista de la Complutense sobre migraciones y arte. Y me dijo, ¿podemos hacer algo del pueblo gitano? Y dije yo, pues hombre, estaría bien. Y dijo Lucía Laoz, ¿y por qué no hacemos de eso la tesis? Dijo, bueno, pues es una opción a explorar. Y ese día me fui del despacho con una tesis completamente distinta a lo que había hecho el TFG y el TFM, ¿no? Con lo cual, creo que estos lapsos vitales que te cambian todo el recorrido de vida, desde luego me han traído hasta aquí, muy felizmente. Y aquí, pues os voy, si os llamo de ustedes, es ya una diferencia. Y si no les llamo señorías, iremos muy bien. Entonces, bueno, imágenes gitanas, gitanas en imágenes. ¿De qué voy a hablar? Pues de lo que me apetece. Normalmente, cuando titulo una conferencia, una ponencia o una comunicación, pongo títulos tan absolutamente laxos y amplios que al final hablo pues, de lo que me da la gana, ¿no? Y lo más honesto me parecía hablar de mis investigaciones, ¿no? Que como muy bien ha resumido Carmen, pues son las que ahora contaré. Y paso en un índice que, como podrán ver, también es bastante somero, en el que puedo hablar también de casi cualquier cosa, porque presencias gitanas puede ser casi cualquier cosa. La muerte gitana sí que es un poquito más concreto y la España gitana, un término que desde 1425 que estamos aquí, pues más amplio si cabe, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que es importante dar unas consideraciones previas, porque habrá términos a los que me refiero en esta conferencia que van a ser en parte disruptivos, o por lo menos cuando yo los fui adquiriendo en mi haber, lo fueron. Y un término absolutamente rompedor para mí fue el de imagen. Cuando pensamos en imagen, normalmente pensamos pues, en una fotografía, en un cuadro incluso, en algo meramente visual. Sin embargo, he traído aquí un poema de nuestro León Felipe, que les voy a leer de esta nueva antología rota de colección Visor de Poesía, que paso a leerles. Así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormentas te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una honda, piedra pequeña y ligera. Claro, bueno, un aplauso a León Felipe, por supuesto, que se lo merece. Claro, cuando yo les he ido leyendo esto, ustedes en su cabeza, ¿qué han ido haciendo?
se lo han ido imaginando. Han ido construyendo imágenes en base a un texto, en este caso, ¿no? La imagen es la primera respuesta y la primera recepción que tenemos como seres humanos y al final pensamos en imágenes. Cuando leemos algo, no nos vamos a meter aquí en debates de semiótica, los filólogos, mucho más habitualmente que los que estudiamos la imagen, dicen que el texto, que la palabra, que el logos, es el centro de nuestro pensamiento. Sin embargo, los que nos dedicamos a las imágenes decimos que son las imágenes y que pensamos en imágenes. Claro, al final es la primera recepción que tenemos y con lo que construimos el mundo, al menos en nuestra cabeza. Claro, otra cuestión importantísima, dado que voy a hablar de pueblo gitano, por si no era evidente, es ponernos un poco en contexto del marco cronológico en el que nos vamos a mover. Este año, además, si cabe, el mapa de ahí tiene un dato erróneo, bueno, tiene muchos datos erróneos, pero uno es España 1447. Realmente la primera presencia española la primera presencia de gitanos en España fue en el año 1425, el 12 de enero, en Zaragoza. Alfonso V el Magnánimo promulgó un real decreto en el que a Juan de Egipto Menor y a toda la gente que le acompañaba les permitía ir hasta Santiago de Compostela como peregrinos, y es el primer documento en el que aparecen los gitanos en la historia de España. Claro, este año es particularmente importante, se ha declarado año institucional del pueblo gitano en España. En fin, es un año importante y creo que además tiene mucho sentido que esta conferencia pues, se celebre precisamente en este año, en este momento. Norte de la India, península del Punjab, aproximadamente en torno al siglo X, XI, invasiones bárbaras que obligan a los gitanos a huir hacia Occidente. Lógicamente, en este viaje y en este camino van quedando rastros. Y estos rastros, en parte, van a ser una parte primordial de esta conferencia, ¿no? Y, pues bueno, nos metemos en presencias gitanas. No son ni apariciones místicas ni nada de esto. Claro, una parte de mis investigaciones, como bien ha dicho Carmen, si bien mi tema de investigación es el siglo XIX, se ha centrado en la presencia de gitanas, en este caso de mujeres gitanas, en iconografías religiosas. Todo esto parte, además, de un artículo de Sara Carmona, que es una investigadora hispano-francesa gitana, en el que habla, en este artículo maravilloso, que luego da lugar a 2 tomos publicados por el Consejo de Europa o Consejo de la Unión Europea o Consejo Europeo, por uno de esos 3 entes, en el que habla de las colecciones del Prado y del Louvre, de una genealogía y de los estereotipos gitanos, de cómo nacen, de las obras artísticas, ¿no? Lo que plantea Carmona son 3 tipos de presencias gitanas en las obras de arte. Por un lado, como madres, por un lado, en un viaje, luego explicaremos más, y el futuro, que igual, a mí esto de los títulos pseudo-misteriosos es una cosa que me atrae particularmente. Y bueno, claro, ¿cómo diferenciamos a una gitana? Sin duda por su indumentaria. El siglo XVI, que fue uno de esos momentos estelares de la humanidad, como decía Stefan Zweig, fue uno de los momentos en los que se empezó a recopilar el conocimiento. Y se empezaron a hacer libros de indumentaria, bueno, libros de arquitectura y de muchísimas otras cosas. Y en los libros de indumentaria, como se puede ver ahí, aparecen 3 mujeres gitanas de 3 autores diferentes, con vestidos muy amplios, con un niño cogido como los portabebés estos modernos que se llevan ahora, pues bueno, las gitanas hace 600 años ya los llevaban. Y, por supuesto, lo más llamativo es ese tocado. Esa especie de plato de madera envuelta en telas de colores, normalmente, se denomina bern o, como dice Ana Ávila, una profesora de la Complutense, de la Autónoma de Madrid, perdón, es una rodela. Este elemento va a ser particularmente importante, tanto el propio plato, por así decirlo, como la atadura aquí, así y con una especie de turbante. Y va a ser lo que nos va a permitir identificar a estas mujeres gitanas. Claro, yo insisto, he partido de las premisas que Sara Carmona nos ofrece. Sin embargo, vamos un paso más allá. Habla de las vírgenes del sombrero. Bueno, ya Isabel Mateo en el año 2007 habló de esto,
de Luis de Morales, de uno de los pintores más importantes del Renacimiento español, llamado el Divino, o sea, todo lo que es la presencia, bueno, casi solo pintaba vírgenes y santos el hombre. Y claro, que aparezcan estas mujeres con el tocado de gitana, las convierte en gitana, lógicamente. Las convierte en madres. No es baladí el hecho de que en los grabados que hemos visto de indumentaria aparezcan en las tres mujeres con 3 niños. Es decir, esta idea de las mujeres gitanas como madres va a estar presente durante todas estas iconografías que vamos a ver. Y claro, yo, que me considero por suerte una persona muy curiosa y que me encanta cucear, como buen zamorano que soy, me sumerjo en las colecciones del Prado, de tal, y en estas páginas que tienen un montón de imágenes. Y claro, vas buscando iconografías y dices, pues esto algo tiene que ver, seguro. Y claro, cuando piensas en madres y en escenas religiosas, se te tiene que venir a la cabeza la matanza de los inocentes. Esos niños que manda a matar el rey Herodes cuando los reyes magos le dicen, oye, que hay un Mesías, que tú no eres el rey. Y manda a matar a todos los niños del reino. Claro, lógicamente estas obras habría que leerlas en su contexto en concreto. Ya lo decía Gombrich, código, texto y contexto, porque al final es importante. Son obras que tienen una diferencia de 300 años. Una está en el trascoro de la Catedral de Ávila, la otra está en el Museo del Prado. Sin embargo, bueno, aquí lógicamente está en primer plano la madre que le están matando al hijo, y aquí está abajo a la izquierda. Son madres sufridoras. Y esta idea de la maternidad pues encaja perfectamente, y los artistas, en un código idiomático que hemos perdido, lógicamente, identificaban a las mujeres gitanas como madres. Claro, yo pensaba, ¿qué otro gran capítulo de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, tienen peso las madres? Pues por supuesto el juicio de Salomón. El juicio de Salomón, en la que dos mujeres que se dice que eran muy malas, cada una tuvo un hijo, y una de ellas se acostó encima del suyo y lo ahogó. Y van a Salomón para discernir de quién va a ser el hijo vivo. Y claro, aquí es muy curioso, habría que ver el contexto de cada obra, la relación del propio pueblo gitano en el lugar para donde estaba destinada la obra, porque en la obra de la izquierda, de Kaujic, es la madre sufridora, digamos, la que está diciendo, por favor, no mate a mi hijo. Sin embargo, en la obra de Luca Giordano, es la madre que dice, no, que lo corten a la mitad, a mí me da igual. Con lo cual hay que tener muy en cuenta el contexto para ver la relación que tenía el pueblo gitano con el lugar donde estaban destinadas estas obras, porque estos discursos son los que nos van a definir también la consideración que, en este caso, uno está en Madrid y el otro está en Ljubljana, son contextos completamente diferentes y tiempos también completamente diferentes, 200 años de diferencia prácticamente. Nos van a contar mucho qué es y cómo era la relación entre gitanos y sociedad mayoritaria en el momento concreto de factura de la obra. Creo que lo llamé camino o viaje. ¿Qué es? Uno de los viajes más importantes dentro de los muchos que hay en la Biblia es la huida a Egipto. Claro, lógicamente los gitanos al final venían. Y en esta idea de vagabundos como aquellos que vagan constantes, se les representaba como tal. Claro, lógicamente, una obra de Palomino, que fue uno de los hacedores de la historia del arte en España, que nos pinte a la Virgen en la huida a Egipto, y Jan Bruegel, por supuesto, uno de los mejores pintores del barroco, que nos pinte a la Virgen en el descanso de la huida a Egipto, igual es que no se tenía tan mala consideración de los gitanos como a día de hoy podemos llegar a pensar, ¿no? Y claro, yo aquí fui un paso más allá, dije, vamos a ver imágenes en las que pueda aparecer, en este caso, la Virgen. Esta es la escena de la visitación. Aquí la Virgen María va hacia la casa de su prima Isabel y le dice, estoy embarazada. Y Santa Isabel le dice, yo también. Y bueno, en lo que veremos después, veremos que Santa Isabel es un personaje particularmente importante en este sentido porque veía el futuro. Pero claro, yo como zamorano había una cosa, teniendo en cuenta este contexto del viaje y del tocado, que es lo que identifica,
yo tenía en mi cabeza una obra que no se me iba de la cabeza. Y claro, que la Virgen Peregrina de Ramón Álvarez, que es la compañera de la Concha, aparezca, pues de alguna manera, muy similar a estos tocados de gitana, me reitera en que estos códigos idiomáticos que hemos perdido, y que a lo mejor Ramón Álvarez copiara de algún grabado del que no fuera consciente que era el tocado de gitana, no lo podemos saber. Pero creo que desde luego lleva a la reflexión. Claro, yo cuando voy descubriendo estas cosas, me parece como que estoy descubriendo América constantemente. Y hay veces que no me dejan dormir de la emoción y tengo que seguir leyendo, informándome, viendo imágenes, porque es intelectualmente excitante. Claro, Santa Isabel, como hemos dicho. Santa Isabel, cuando llega la Virgen, le dice: ay, prima, voy a ser madre, ya lo sé. Tu hijo va a ser el Mesías y lo van a matar. Y claro, siempre aparece con un gesto triste. Muy resumidamente y de una manera muy coloquial, no le va a decir eso, por supuesto. Aparece con un gesto muy triste Santa Isabel precisamente porque tiene esa capacidad de lectura del futuro. Y aparece con la indumentaria de gitana, como he dicho, con ese turbante y esa atadura por debajo de la barbilla. Caravaggio nos lo descifra más si cabe, ¿no? En la Buenaventura, dado que las gitanas se dedicaban a la quiromancia, que es la lectura de las manos, y aparecen como tal. Y claro, a mí se me venía a la cabeza: ¿y qué personaje de la religión es capaz de ver el futuro? Pues por supuesto las sibilas. Las sibilas, que son esos personajes que, como los gitanos, estaban en la linde entre lo bueno, lo malo, lo cristiano, lo pagano, en ese terreno del misterio, y que curiosamente, y esto lo puse en relación con un artículo de Elena, la ausente la vamos a llamar, que habla de la sillería coral del coro de la sillería coral de la Catedral de Zamora. Las sibilas están en las puertas, porque están literalmente fuera y dentro de lo que es la concepción cristiana, es decir, están en la linde del bien, y los gitanos también. Entonces, claro que esto no es tampoco obras marginales, habría que hacer una relectura, por supuesto, con una lectura gitana, con una lectura de género, de todas las alteridades. Alteridad viene del latín alter, que es otro, y estos se llaman estudios de la alteridad. Pero claro, que el gran Rafael nos traiga aquí una sibila con el tocado de gitana, creo que merece la pena releer la historia del arte, releer imágenes en esto de el logos, la imagen, todo el rato van a estar peleándose, y en este capítulo que vamos a entrar ahora, lo del logos y la imagen, ustedes pues me acabarán, yo creo, dando la razón. Dejamos las iconografías religiosas. Hemos acabado. La muerte gitana. ¿Qué es esto? Pues una locura. Yo, en este afán de curiosidad que me ha dado la vida y mis padres, que están ahí en tercera fila, yo siempre he sido muy curioso. Y un poco raro porque me gusta pasear por cementerios. Y yo me fui al cementerio de Zamora y dije, bueno, pues vamos a ver dónde están las tumbas de personas gitanas, que al final son tumbas de gente a la que conozco y con la que me he criado y con la que convivo, ¿no? A ver, porque tengo este aparato que espero que no se me salga. No. Esperen, no tengamos un incidente, que esto es para la grabación y tengo tanto aparato encima. Claro, yo documenté, me descargué el plano del cementerio y apunté dónde estaba cada tumba. ¿Qué ocurre? Que yo un día, llamando a Lucía, mi directora, yo le cuento, pues he hecho esto, y me dice, pues hay un número de una revista de la Pablo de Olavide, de la revista Atrio, que va a sacar un número sobre contextos funerarios en el siglo XX. Y yo dije, bueno, pues vamos allá, vamos a ver qué nos podemos encontrar. Espérense, porque esto está siendo un dislate. Como tengo buena cabeza de pensar, pues los cables dan para lo que dan. Yo creo que mejor. Ahí, ya está. Esperemos. Cuestiones metodológicas. ¿Qué fuentes tenemos? ¿Qué información tenemos de tumbas gitanas? Ninguna. No existe. Quiero decir, no hay ningún estudio, ninguna investigación que aborde las tumbas gitanas, ni en España ni en Europa.
Los enfoques necesariamente tenemos que abordarlo desde varios puntos, desde los estudios visuales, desde la antropología, la sociología, los estudios de la muerte, lógicamente. Y claro, aquí entra un debate. ¿Son obras de arte? Aquí sería mucho más complejo encajarlas en ese contexto y por eso el término imagen nos permite encajar dentro de la historia del arte, que al final es mi campo de investigación, pues este tipo de artefactos visuales que son las tumbas. Y bueno, solamente hay una mención a las tumbas gitanas en una obra de François de Bois-Folatier, que es como 1000 años de historia del pueblo gitano, que dice que son alimentos de gran pompa y boato. Lógicamente, paseando por cualquier cementerio, esto no son espacios cerrados y, como bien ha dicho Carmen, son las únicas imágenes a las que se tiene acceso en un espacio público, las tumbas gitanas son perfectamente reconocibles. Y reconocibles por una serie de elementos que iremos viendo poco a poco aquí, pero que tienen una profundidad que, lógicamente, cuando los investigas, sorprenden, ¿no? Claro, cuando vemos la decoración, lógicamente, no sé si es lógico, pero a lo que nos lleva es a pensar en lo kitsch. Lo kitsch es una corriente estética del siglo XX en la que se valora lo hortera, por así decirlo. Pero claro, yo me planteo, si los gitanos no habían tenido un acceso a una cultura visual relacionada con el arte, como la sociedad mayoritaria tuvo mucho más acceso, a lo mejor partieron de lo que podían llegar a conocer. Con lo cual, el kitsch no hay que entenderlo tanto como una cuestión de lo hortera, sino de la alteridad, porque además se entiende que es la manera de expresar estéticamente para aquellos pueblos que no tenían acceso al arte elevado, por así decirlo. Una cuestión importantísima es la limpieza de las tumbas gitanas. Mitchell, que era un investigador de la teoría de la imagen, habla de las imágenes y las define también como tótem. Claro, cuando algo está limpio, ¿por qué es? Porque tiene una visita constante. Las tumbas gitanas, además, no es raro encontrarse cerca de ellas bayetas, cepillos, asientos. ¿Por qué? Porque una parte de la vida se desarrolla en torno a las tumbas gitanas. El hecho de que un miembro de la familia habite las propias tumbas, a nivel antropológico, nos resulta absolutamente fascinante porque se entienden las tumbas como una extensión de la propia casa. A fin de cuentas, si se mantiene esta limpieza y esta visita, es porque en parte se va a visitar al familiar. Por una cuestión de respeto, lógicamente, la muerte es, me atrevo a decir, que el tema de máximo respeto dentro del pueblo gitano. Es un tema que a veces incluso es tabú, porque el respeto que se tiene es extraordinariamente alto. Y, lógicamente, las tumbas son los artefactos materiales que tenemos en este sentido. Y otra cuestión que me llamó muchísimo la atención y que creo que es fascinante, en el cementerio de Toro, claro, yo cuando me adentré en esta investigación, me metí en los cementerios de Benavente, Toro y Zamora, siendo los núcleos de mayor población y donde más población gitana hay. En Toro y en Zamora sí que es cierto que las tumbas de familia están relativamente cerca. Sin embargo, en Benavente hay hileras completas de tumbas que son de la misma familia. Es decir, la idea de familia, que es lo que vertebra al pueblo gitano per se mantiene en la vida, pero se lleva a la muerte también. El mantenimiento de esta cercanía, de esta unión, de este encadenamiento familiar, no solo está en el más acá, sino también en el más allá. Esto, lógicamente, a nivel antropológico, y yo que no soy antropólogo, me parece fascinante. Porque además nadie lo ha dicho, nadie lo ha visto, nadie le ha prestado atención. La academia ha estado tantas veces de espaldas al pueblo gitano y nos ha visto como meras decoraciones en los cuadros. Eso era muy habitual en el siglo XIX, paisaje con gitanos. Dices tú, bueno, vamos a analizar ese contexto, ¿no? ¿Para dónde era ese paisaje? ¿Dónde estaba ese paisaje? ¿Por qué tenían que estar ahí los gitanos, ¿no? Y bueno, pues creo que es importante en este sentido el abordar estas cuestiones. Para mí es un honor que los dos únicos artículos que hay de tumbas gitanas en España sean míos, lógicamente.
y, por supuesto, yo espero que esto sea un hilo del que alguien tire y haga 1, 2, 3, 7 tesis, porque como seguiremos viendo ahora, es un tema que está por abordar al 100%. Uy. Claro, la imagen juega un contexto importantísimo en esto, ¿no? No es tan extraño en las tumbas, en general, el encontrarse con la típica foto enmarcadita y puesta en la tumba de la persona que, en este caso, habita las tumbas, ¿no? De hecho, para mantener en el tiempo para perpetuar esas imágenes, hay innovaciones técnicas en las que se graba la propia imagen en la piedra, o incluso hay figuras enteras de busto o de cuerpo entero. Hans Belting, que es otro de los maestros indirectos que he tenido en mi vida académica, decía que una imagen es la presencia de una ausencia. Claro, esto cobra particular sentido en el contexto funerario, porque no es que sea una imagen que representa a la persona, sino que es una imagen que trae de nuevo a la persona. Las imágenes dan vida. En este sentido, en este contexto, tiene mucho sentido esta frase, ¿no? Y claro, yo me encontraba con esto, que son las típicas hornacinas de las tumbas. Normalmente pues hay una virgen, un Cristo, la imagen a la que tuviera veneración la familia o lo que sea. En las imágenes que traigo, en la de la izquierda, que bueno, está hecha con mi móvil y tiene una calidad de 4K, está claro que no, hay un jarrón decorativo, en la de la derecha una foto de la persona que está dentro. Claro, ¿qué ha pasado para que un espacio en el que está concebido para guardar imágenes religiosas haya cambiado tanto? Pues se debe a esto. En los años 60 y 70 en España, un movimiento que se llamó Filadelfia, nacido en el sur de Francia y bueno, parte de los cultos pentecostales estadounidenses, lo que son los cultos de toda la vida. En Zamora, el de la izquierda es el que está en la calle Majestad, el de la derecha está en Galicia, así que no les sonará, está en Marín. Pero en fin, que hay varios cultos, varias iglesias evangélicas en Zamora y por toda España. Claro, son religiones, es una religión anicónica, es decir, no tiene imágenes. Y claro, este fenómeno sociológico, que lo que tenía como objetivo era evangelizar a los gitanos españoles, que hasta ese momento eran católicos, véanse sus tumbas con las hornacinas propias para guardar una virgen, un Cristo o lo que fuera, pasamos a un ejercicio de lo que se llama iconoclasia, es decir, una destrucción de la imagen. No es que se sacaran de la hornacina al Cristo y hicieran así, está claro que no, sino que se le quita el valor que tiene esa imagen y se colocan otros elementos. Claro, lógicamente, una religión que no tiene imágenes tiene que tener un peso extraordinario del texto. La Biblia, el gran libro, será lo que articule la propia naturaleza de la religión evangélica en este caso. Y esta idea del texto, esto es un culto al logocentrismo, es decir, la imagen está el texto está en el centro, frente a la religión católica en la que la imagen está en el centro. Esta reconversión de los espacios, de las hornacinas en este caso, es más evidente cuando en la de la izquierda se ve, por ejemplo, ya no es que solo sea tapar una hornacina, sino que se tapa con la forma de las tablas de la ley, que es el único texto que viene directamente de Dios hacia los hombres. Con lo cual, esto es una imposición clarísima y tan evidente del texto sobre la imagen, extraordinario. Y en el de la derecha, 3/4 de lo mismo. Se reconvierte, se hace una reconversión de lo que es el propio espacio de la imagen para ser el espacio del texto. Luego, claro, nos encontramos con otro elemento. Hay losas que son libros, porque a partir del libro se da acceso a la nueva vida. Estas son cuestiones que yo muy habitualmente pasaba de largo y no era consciente, hasta que te vas dando cuenta de esto. Y claro, ya que llega el debate padre, llegamos a tal punto que existe una veneración del libro. Ahora bien, el debate está aquí. ¿Cómo veneramos el libro? ¿Como conjunto de textos o como imagen? Esto
lógicamente es donde ya la cabeza te explota. Y yo hablé de esto, de la imagen del texto, en un congreso en Salamanca, y una señora muy amablemente me dijo: ¿y por qué no lo has comparado con el cementerio gitano de Sabadell? Y yo dije: señora, esto es un apéndice que nada tiene que ver con mi tesis, más allá de la cuestión gitana, pero yo investigo siglo XIX. Entonces, claro, es un tema absolutamente apasionante. Ustedes se pueden dar cuenta que solo en Zamora provincia podemos sacar todas estas conclusiones, qué pasa en Salamanca, qué pasa en Madrid, en Andalucía. Que hubo una chica en ese congreso que además me dijo: pues no es tan extraño que el color de moda de la feria sea el color de moda de las flores de los santos de ese año. Claro, esto a nivel antropológico de la imagen es fascinante. Pero lo tiene que hacer otro porque yo tengo una tesis que hacer y no es de tumbas gitanas, lo siento. Si tuviera 33 horas el día, haría otra tesis, pero de momento no me da. Ay, con esta luz parecemos un Caravaggio aquí, Carmen y yo, en este pseudo-tenebrismo que estamos aquí metidos, que nos está dando un calor. Sí, yo creo que sí. Bueno, mientras no me digan lo contrario y se oiga, no, una mala idea. ¿Dónde está el micro? Ah, vale, pues yo pensando del otro lado, pues se tiene que estar oyendo todo el rato yo así. Bueno, si aguanta, lo dejaremos. La España gitana, ¿qué es esto? Esto es el tema de mi tesis, ahora sí, vengo a hablar de mi libro, literalmente, de mi tesis doctoral, que ya toca. ¿Qué es el siglo XIX español? Una locura, un acceso a una esquizofrenia intelectual absolutamente fascinante. Cuando pensamos en siglo XIX, pensamos en su apertura, que sin duda pasa por Goya, pasa por la Guerra de la Independencia, pero no es tan extraño que en España se quiera vender en esa época como una nación de héroes. Esta maravillosísima obra de Gisbert del fusilamiento de Torrijos va muy en la línea de esto. Y en este sentido sí que les recomiendo, además encarecidamente, un texto de Carlos Reyero, otro de los maestros indirectos que he tenido, un señor al que no he visto nunca, pero que me ha enseñado muchísimo leyendo, igual que Sara Carmona, que Ana Ávila, que Hans Belting. Bueno, Hans Belting no lo he podido ver porque está muerto, ¿no? Pero ha sido otro de los maestros que más me ha enseñado. Imagen histórica de España. Cómo se constituye a lo largo del siglo XIX la configuración histórica de la imagen de España. Sin embargo, la España romántica era esto. Estas dos maravillosas vistas de David Roberts, de la Giralda, y de Frederick Lewis, de Granada, nos hablan de muchas cosas. Por un lado, son dos autores extranjeros y no están traídos aquí de manera baladí, lo que tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Pues porque durante el siglo XIX, y XVIII también, los niños ricos de Europa se dedicaron a viajar, a hacer lo que se llamaba el Grand Tour, en el que se dedicaron en un primer momento a visitar Roma, a visitar Italia, la antigua Roma, el Imperio y además la sede vaticana, que no está nada mal. Claro, cuando uno va a Roma se encuentra con esta maravillosísima pirámide de Cayo Cestio, en torno a la cual está el cementerio acatólico. ¿Por qué? Porque muchos niños ingleses, alemanes, que no eran católicos, se morían en el viaje y tenían que enterrarse en algún sitio, lógicamente. Y no les dejaban, al no ser católicos, enterrarse en un cementerio católico, valga la redundancia. Sin embargo, el romanticismo nos empuja hacia España. ¿Por qué? Porque España, como bien dijo Edward Said, del que hablaré más tarde, es Oriente en Occidente. Y es la concepción que se empieza a tener ya desde finales del siglo XVIII. Empiezan a venir extranjeros de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, y dejan su rastro. Traigo 3 de los libros más importantes de viajes, de la literatura de viajes del siglo XIX. El viaje a España, de Théophile Gautier, la Biblia de España, de George Borrow, del que hablaremos más tarde, y el libro de mano para viajeros de España, de Richard Ford. Claro, este es el rastro que los propios viajeros dejaban cuando viajaban a España. ¿Y qué se encontraban aquí?
Se encontraban en un país, lógicamente diverso, pero ¿qué se llevaban de aquí? Pues se llevaban los tipos populares que más interesaban, que eran los gitanos. Tanto es así, bueno, aquí vemos una obra de Sorolla maravillosa de Iturrino, en el que se caracteriza la tipología española, pasa por aquí. Máxime, claro, pintores como Anglada Camarasa o el grandísimo Julio Romero de Torres, el que pintó a la mujer morena, pues que la mujer morena era gitana. Entonces, en este sentido, pues creo que es importante tener en cuenta lo que venían buscando. ¿Qué ocurre? Que llega un punto, no en el que vengan a buscar, sino en el que se devuelve. Y en Nueva York hay una institución que se llama la Hispanic Society, abierta por Huntington, que fue un hombre que se preocupó por llevarse hacia allí, comprando, aunque era americano, no era como los ingleses, o no tanto, compraba obras de arte en España y se las llevaba a Nueva York para exponer el legado de un país maravilloso como es y como fue España. ¿Qué ocurre? Que desde el propio... Se abrió en 1904 la Hispanic Society. En 1915 se le encarga a Sorolla, un pintor creo que por todos conocido, las visiones de España, en las que, con una serie de cuadros inmensos, retrató las diferentes zonas de España. Este cuadro, que me parece muy oportuno, se llama Sevilla, la danza, representa, y quien no quiera verlo es por un estricto antigitanismo académico que ha existido durante mucho tiempo, a gitanas bailando, con vestido de gitana. No un vestido de andaluza, no un vestido de sevillana. Es un vestido de gitana. ¿Por qué? Porque los volantes que a día de hoy vemos en las batas, en la bata de cola de Lola Flores también, eran restos de retales que las gitanas se cosían a los vestidos y que en las ferias, lo que hoy vemos en las grandes ferias, la de Jerez, la de Sevilla, la de Córdoba, eran donde los gitanos intercambiaban el ganado. Porque los gitanos educaban, ¿no? Adiestraban caballos, eran los mejores para herrar los caballos, y era su labor. Lo que a día de hoy... Y hay un artículo de Fernández Colmeiro que dice, en España, en el siglo XIX, no sabemos diferenciar la línea entre lo andaluz, lo gitano, lo oriental y lo español. Y es cierto. Sin embargo, la realidad objetiva es que de los gitanos se toman muchas imágenes y muchos elementos que pertenecen genuinamente como grupo, ¿no? Y claro, hay que pensar en otro resto particularmente importante, en otro rastro, perdón, no resto, de un francés que vino a España en varias ocasiones, que fue Prosper Mérimée. Prosper Mérimée, con el que tengo una relación bastante intensa, no porque lo conozca como Abeltin, lógicamente, murió en 1870, pero lo leo demasiado habitualmente. Era un escritor francés, escribiendo era muy frío, dicen que era, como lo fue Rousseau en el siglo XVIII, Mérimée era el escritor de cartas del siglo XIX francés, se le encargó ser conservador de monumentos en la época del Imperio Napoleónico de Napoleón III. Este hombre vino a España, no se sabe el número de veces, pero vino a alojarse en más de una ocasión a la casa de los condes de Teba, posteriormente condes de Montijo, Cipriano Portocarrero y Manuela Kirkpatrick, que va a ser la persona que nos va a importar, que son los padres de la que luego fue la emperatriz de los franceses, Eugenia de Montijo. Con Manuela Kirkpatrick, Mérimée tuvo una relación, que sepamos, no intensa en el sentido que a todos nos puede venir a la cabeza, pero una relación de admiración y de cariño mutuo muy, muy grande. Y tenían una relación de cartas muy habitual. Y esto lo voy a usar porque en una de las cartas le dice: señora condesa, he utilizado una historia que usted me contó, la he desaprovechado, la he corrompido y la he convertido en una novela. En el año 1845, Mérimée publica en la revista de Dos Mundos, en París, una novela de 3 capitulitos, una novela alimenticia, o sea, la hizo para poder comer porque estaba en la miseria más absoluta, llamada Carmen. ¿Qué ocurre? 2 años después, claro, empieza a tener un éxito entre el público parisino extraordinario. 2 años después, en 1847, añade un nuevo capítulo.
En este capítulo, Mérimée habla de las costumbres, de la lengua, de cómo viven los gitanos en España. Hace un alarde de su conocimiento de los gitanos. No es tan extraño encontrarse a los gitanos en la literatura española y extranjera. Un caso histórico que no tiene directamente que ver con esto, pero que creo que nos revela la importancia que tuvo el pueblo gitano también en la propia literatura. La gitanilla, de una de las novelas ejemplares de Cervantes, habla también de los usos, de las maneras del pueblo gitano. Sin embargo, lo que parece que sí que tuvo que influir a Mérimée fue De Zinccali o Los gitanos españoles, de George Borrow, en el que habla, es un libro fantástico, traducido, por cierto, por don Manuel Azaña, el que fuera presidente de la República Española, en el que habla de las costumbres, de la manera de vivir de los gitanos, los trabajos, cómo vestían. Para mí una fuente de información lógicamente extraordinaria, ¿no?, para mi tesis. Ya queda poco, lo prometo. No. ¿Qué ocurre? Que en 1800... Sí, pues aquí con el foco este de Caravaggio no os quiero ni contar. En 1875, en la Ópera Cómica de París, Georges Bizet estrena una ópera llamada Carmen. Claro, basada por voluntad, además del propio Bizet, en la novela de Mérimée. En la ópera cómica, lógicamente, se hacían óperas cómicas. Tiene todo el sentido del mundo. Esto es un dramón. Carmen, hago un resumen muy resumido, es una gitana que trabaja en la fábrica de tabacos de Sevilla, en la tabacalera de Sevilla, que a una compañera le raja la cara porque le habló mal y la detiene un guardia. Este guardia se llama Don José. Don José la encarcela, pero se enamora de ella, la libera, luego se escapa con ella, deja los hábitos, iba a decir, el uniforme, que al caso patatas, deja el uniforme, se va con ella, consigue que se haga bandolero con ella, pero Carmen es un alma libre. Se enamora de un torero y Don José no lo aguanta y la mata. Esto, para hacerle una ópera cómica, es complejo, por no decir imposible. Pero bueno, le encarga el libreto a los dos mejores libretistas que había en París en aquel momento, a Lévy y Meilhac. Sin embargo, Bizet le dice no, y reformula el libreto en múltiples ocasiones. La ópera se estrena el 1 de marzo de 1875, es un fracaso. Sin embargo, Bizet consigue un contrato para estrenarla en la ópera de Viena el 21 de junio de 1875. Debía hacer un calor más o menos como hoy, pero no había aire acondicionado, o sea que imagínense. Sin embargo, Bizet muere antes. Bizet hace una de las óperas más icónicas de todos los tiempos, pero nunca lo vio. Murió muy joven y por desgracia nunca vio el éxito de su obra, ¿no? Estas son una de las primeras, la de la izquierda. Galimari fue la primera Carmen de todos los tiempos. Y hay que pensar, ¿y qué pasó en España? Porque lógicamente una ópera que está ambientada en España, algo se tendrá que decir en España, ¿no? En España se estrena 6 años más tarde, en el Teatro Lírico de Barcelona, un teatro marginal prácticamente, y no en francés, sino en italiano. Cuando salta al Gran Teatro Real, en 1887, se cambia el libreto, se cambia el idioma y se hace en español, por Rafael María Lierne, y aun con todo, o sea, este libreto lo que hace es desgitanizar a Carmen. La hace una mujer mucho más serena, mucho más tranquila, y aun con todo la crítica fue que era caricaturesco, la España de pandereta, no gustó. Carmen tuvo un recibimiento absolutamente pésimo. ¿Por qué? Porque una parte de la intelectualidad española no quería aceptar que una gitana fuera la representante de la feminidad en España. Claro, lógicamente, contra esto se quería el modelo de el ángel del hogar, la mujer tranquila, sosegada, que estuviera en casa cuidando a los niños. Y Bizet hace una cosa maravillosa. En la novela hay 3 personajes que son Carmen, vamos, hay más, pero los 3 personajes principales son Carmen, Don José y Escamillo, que es el torero del que se enamora
bueno, solo habla de Lucas en la novela, del que se enamora Carmen. Sin embargo, en la ópera, hay un cuarto personaje, que es Micaela. Micaela es la representación de este ángel del hogar, de esta buena mujer, de fiel. Lo contrario a Carmen. Intenta Bizet crear un contrapeso. Uno de los planteamientos que al menos yo tengo para la tesis es que Bizet pone un espejo frente a la sociedad parisina del momento en la que dice, tienes esto, pero quieres esto. Tienes una Micaela en tu casa, una mujer que te es fiel, que te cuida, que etcétera, etcétera. Sin embargo, quieres la pasión, quieres a la gitana, quieres el fuego, quieres ese lezos frente al pazos. Nos vamos aquí a teorías griegas de hace muchísimo tiempo, pero es la armonía frente al desorden. Sin embargo, era lo que gustaba. Y claro, ya acabo, ya estoy en la penúltima diapositiva. Edouard Said, del que he hablado antes, menciona a España en su libro Orientalismo, que le recomiendo a todos porque es para mí una piedra angular de mi tesis doctoral, en la que habla. Orientalismo es un libro que trata la construcción de la imagen de Oriente desde Occidente. En el libro como tal no habla de España, pero en el prólogo dice, bueno, y luego está España, que es el Oriente en Occidente. Claro, yo creo que en España no hay un proceso de orientalismo, hay un proceso de gitanismo. Porque lo que vienen a buscar los extranjeros y lo que piensan que hay en España es gitanos y gitanas todo el rato. El problema es, a día de hoy incluso seríamos capaces de aceptar que la perspectiva que se tiene de España, 200 años después prácticamente, es de que los gitanos, esa minoría que siempre ha estado ahí, pero que recibe un odio sistemático, sea capaz de representar lo que es España para los extranjeros. Ahí está el debate. Sin embargo, y ya aquí sí que doy punto y final a esta conferencia, los gitanos hemos sido los protagonistas silenciados de la configuración de la imagen de España. Hemos sido sujetos pasivos, hemos sido sujetos de resistencia, que siempre hemos estado presentes, que se ha querido ocultar durante 600 años nuestra presencia activa en España, en los discursos de lo que es España, en la religión, pero que, sin embargo, 600 años después, pues tengo el honor de estar estar finalizando ya esta calurosa conferencia y tengo que terminar, por supuesto, agradeciéndoles. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo creo que para empezar, y yo esto lo defiendo mucho como activista gitano, que creo que es evidente que soy, ¿no? Razas hay una, es la raza humana. Muchas veces os decimos, sí, bueno, porque la raza vuestra, bueno, raza no, raza humana es la mía y la de todo el público que está aquí, y no hay más. Lo que nos diferencia son cuestiones étnicas, pero somos etnias que podemos ser diferentes, raza es una, que es la humana. Esto es cierto, que son términos que desde el siglo XIX, ya con Darwin y con Lacan y toda esta gente, sí que diferenciaba las razas de los negros, de los indios, de los asiáticos, por supuesto. Sin embargo, biológica y fisiológicamente somos iguales. Con lo cual, sí, además, claro, la cuestión antropológica creo que nos pesa mucho, ¿no? El volver al origen de dónde venimos y creo que ahora está muy de moda los test estos de MyHeritage que te dicen tienes un 12% de noruego, de escandinavo, tienes un 37% de argelino. Está muy de moda esto. Y de hecho no es tan extraño que cuando personas gitanas se lo han hecho y un alto porcentaje les sale del norte de la India. Con lo cual, y aún después bueno, hay una cosa importante que no he dicho en ningún momento. El pueblo gitano nunca ha escrito su historia. Somos un pueblo ágrafo y siempre han escrito la historia por nosotros. Bueno, en ello estamos. Pero claro, al haber sido sujetos pasivos, se ha podido decir lo que se haya querido sin contar con nosotros.
lo cual, lógicamente, dificulta a los que nos dedicamos a investigar esto. Y otra cosa que quiero decir, y que tengo muchos debates, yo soy activista, muy activista de la causa gitana, es uno de los pilares de mi vida. Muchas veces tengo que decir, vale, cuando estoy escribiendo, cuando estoy leyendo, digo, vale, vamos a pararnos y nos ponemos el casco de pensar, porque no puede ser que manipulemos la información a nuestra voluntad. Tenemos que ser siempre objetivos, tenemos que ser no certeros, sino honestos con la historia. No querer decir lo que nosotros queremos decir. Es verdad, y esto con Elena, la ausente, lo hablo mucho. Al final, como decía Walter Benjamin, hay que hacerle, esto es como peinar la historia contra pelo. Tenemos que partir de discursos que son novedosos porque no hay nada escrito sobre esto. Sí, pues absolutamente. O sea, el pueblo gitano ha estado muy encerrado en sí mismo porque 600 años incluso de intento de exterminio dentro de España, 1749, tenemos la Gran Redada, Fernando VI y el Marqués de la Ensenada, esos ilustrados maravillosos. El 31 de julio del 1749 apresan a 11.000 gitanos, quieren acabar con los gitanos en España. Por suerte no lo consiguen, porque si no, pues no estaría yo aquí dando esta conferencia. Pero ha habido intentos de exterminio en España. Ha habido intentos de acabar con el pueblo gitano, ¿no? Con lo cual, claro, ha estado aparte de todo. Se podía decir del pueblo gitano cosas, pero el pueblo gitano ha estado ajeno a esto. Entonces, lógicamente, se parte de estereotipos y de experiencias externas a la percepción que se tiene del propio pueblo gitano. Y yo esto al principio de la tesis lo debatía con Lucía Laoz, con mi directora. Decía, claro, puedes investigar las imágenes que tienen los gitanos de sí mismos, las que tienen desde fuera los no gitanos de los gitanos y las que tienen los gitanos de los no gitanos. Sin embargo, los gitanos tampoco hemos tenido acceso a una creación de imágenes. Lo único, y de una manera muy particular, porque es un contexto muy concreto, que es el funerario, son las tumbas. Pero tampoco hemos tenido acceso a llevar a cabo esos artefactos visuales que pueden ser las imágenes. El problema, además, encima de todo esto, es que hay programas que promueven canales de televisión como Palabra de Gitano, Gypsy King, que son una absoluta basura. ¿Por qué? Porque estigmatizan en 2025, o sea, 600 años, que es que ha pasado mucho tiempo y seguimos con estos discursos generalistas, cuando la realidad es muy distinta de un gitano de Zamora a uno de Jerez, a uno de Barcelona, a uno de Galicia. ¿Por qué? Porque como en todas las sociedades, la diversidad es una realidad. Y no podemos hablar desde la experiencia personal de la realidad de un colectivo. A mí cuando alguien me dice, pues yo, mal vamos. Mal vamos. Porque del yo es una realidad absolutamente minúscula. Es como una mota de polvo en esta mesa y la mesa es el mundo. No puedes hablar de tu experiencia personal como de la realidad del mundo. Tu experiencia puede haber sido buena, mala, regular o medio pensionista. Pero lo que no se puede hacer es construir un discurso en base a una realidad tan ínfima como puede ser la personal. Cosas varias. Claro, lógicamente las tumbas, al menos en el caso de Zamora, son a partir de los años 50, 60, que es cuando los gitanos se asientan ya en lugares, no son nómadas con el carro y como se puede pensar en la construcción de un imaginario, pero sí que es cierto que no era tan extraño que vivieran en zonas diferentes. Con lo cual, claro, en el momento que te asientas, te permite establecerte en todos los sentidos. Y en ese sentido, un apunte que se me ha pasado a comentarlo. Todas las tumbas son tumbas. Solo he encontrado 2 nichos y de familias que ya no están en Zamora, que estuvieron un tiempo aquí, circunstancialmente, porque lo que interesa también es la familia unida, pero unida también. Eso por un lado. No hay más imágenes, no hay más artefactos, está todo... Es que no hay. Claro, lo interesante de las tumbas es que son donde nos podemos encontrar algo, porque todo lo que tiene que ver con pueblo gitano está ligado a
rituales completamente cerrados, las bodas, los cultos, los entierros, al final son espacio cerrado al que no se tiene acceso. Entonces, evidentemente existen ritos, rituales que se desarrollan en este contexto, pero en un espacio abierto que nos permite investigar, no. Ahora bien, podríamos investigar las bodas gitanas, sin embargo, tendrías que ir boda a boda, ciudad a ciudad, época a época, porque las propias costumbres dentro de las bodas se van modificando, lo cual sería un estudio de caso a caso y, por supuesto, puede haber una base antropológica, pero son absolutamente distintas unas de otras. Entonces, no hay más imágenes, salvo estas y, insisto, lo que es Zamora provincia, en los 3 cementerios más grandes. Igual habría que meterse cementerio a cementerio y ver si hay, si no hay, cómo son, de qué manera, de qué época, qué interrelación tienen unas tumbas con otras. Es un océano de conocimiento que espero que alguien sea algún día capaz de abordar. Bueno, pues muchas cosas y muy interesantes. Empezamos por el principio. Como con todo, de lo que voy a partir es que el pueblo gitano es diverso. Esa va a ser la premisa desde la que voy a hablar. Y claro, me resulta muy interesante cómo lo has enfocado, porque lo has enfocado desde fuera de la propia comunidad, de una comunidad que ha estado fuera, digamos, dentro de la propia sociedad, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se perciben las luchas sociales? Pues depende, como todo. Depende con quién, depende cómo, depende cuándo, depende dónde, por supuesto. Porque, por ejemplo, en Jerez de la Frontera, que puede que sea la zona más progresista, el pueblo gitano más progresista de España, digamos, se puede vivir distinto a cómo se puede vivir en Lalín, por ejemplo. ¿Que los gitanos votan a la derecha? Bueno, en parte habrá quien vote a la derecha porque ideológicamente sea de derechas. En mi casa, desde luego, que no se vota a la derecha. Y claro, hay que también tener en cuenta que, por ejemplo, una de las personas que estuvo muy implicada en lo que fue el Estatuto de Autonomía de Andalucía fue el señor Carrillo, no Santiago Carrillo, sino el padre de Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, que a día de hoy es directora general del Gobierno de España, gitana y, en este caso, pues del Partido Socialista. Su padre fue una de las personas impulsoras, desde el PSOE, del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por supuesto, una figura clave, Juan de Dios Ramírez Heredia, el primer diputado y eurodiputado gitano que ha dado España. Primero es cierto que fue diputado por la UCD en las constituyentes, pero en las posteriores fue de todo momento y sigue siendo afiliado y miembro del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, también pasa una cosa. Normalmente existe una cosa que se llama el espejo social. Se ve en los gitanos o en las minorías aquello que no se quiere ver de la sociedad, en este caso mayoritaria. Claro, cuando se hacen estas reflexiones en las que el feminismo, o que el machismo, que el pueblo gitano es machista, porque la sociedad lo es. Porque el otro día se ha estado guardando un minuto de silencio porque un hombre payo ha matado a su mujer paya. Es que esta reflexión creo que es muy importante hacer. No me gusta hablar del contraestereotipo, del decir y tú más, porque creo que no tiene sentido. Pero yéndonos a los datos, de las 1.060 y tantas mujeres que desde 2003 han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres, creo que ha habido una que ha sido gitana. Creo que es importante esta reflexión, ni mucho menos por el y tú más, y tú... No va de eso, sino... Y por supuesto plantear otros tipos de feminismos. No todo tiene que ser el feminismo blanco. El feminismo interracial, por supuesto que existe. La sororidad que existe entre las mujeres gitanas es una cosa absolutamente maravillosa. Porque cuando una mujer gitana, por ejemplo, ha dado... Es cierto
que a lo mejor no se amoldan a los estándares de la sociedad mayoritaria, que en ciertos aspectos ha avanzado más o más rápido. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero para mí, como activista, vamos, para mí, creo que es un pensamiento bastante común dentro del activismo, el motor de cambio de cualquier sociedad es la formación. Y no es que el pueblo gitano haya estado autoexcluido por una cuestión voluntaria. Por supuesto, llega un punto en el que se hizo endogámico y no quería saber nada del resto, del mundo payo, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Conforme va pasando el tiempo, la formación va siendo una realidad mayor dentro del pueblo gitano y es lo que permite ese motor de cambio. Sin embargo, claro, en el momento en el que hay barrios que sí, que son guetos, lo que es importante, Rabiche es un gueto, y hay que decirlo, esa gente no tiene el mismo acceso a la realidad que una persona de Santa Clara estando en la misma ciudad. Hace poco se ha caído el muro de detrás de las casas de una de las islas de Rabiche y yo lo decía, digo, ¿cómo coño, con perdón, puede ser que estemos en la misma ciudad que Santa Clara, que la Catedral, que Trascastrillo, que Olivares, que Barrios Bajos? Son igual de zamoranos que el resto, ¿eh? Sin embargo, durante mucho tiempo se ha perpetrado de una determinada manera mantenerlos ahí porque no molestan. Y ellos tampoco han querido salir de ahí, de manera que aquí todo el mundo se lava las manos. ¿Qué ocurre? Que el mundo es diverso, la interculturalidad es una realidad. Y quien quiera negarlo, como ciertos discursos políticos o partidos políticos, no me quiero poner político, pero es que es una realidad. Que la multiculturalidad es el estercolero de Europa. Salga usted a la calle. Quien quiera negar la multiculturalidad o está ciego o se mueve por círculos que genuinamente están únicamente compuestos por personas de su rango, por así decirlo. Pero no hace falta más que salir a la calle para ver la diversidad del mundo. De manera que, claro, es muy complejo el debate, por supuesto que sí, pero porque la premisa de la que he partido, y vuelvo a ella, es la diversidad. Habrá zonas en las que los gitanos tengan una mayor inclusión. Quiero integración, integración es algo que no interesa porque es, si esto es la sociedad, esto es el pueblo gitano, se le mete ahí dentro de la sociedad, pero sigue estando excluido. La inclusión, si estos son los gitanos, lo echas dentro de la sociedad. Estamos juntos, conviviendo todos con todos. Somos sociedad, formamos parte de la misma sociedad. Claro, hay zonas en las que el pueblo gitano tiene una mayor inclusión. Es evidente, Andalucía creo que es una realidad. Máxime porque allí el flamenco, que es una de las creaciones genuinamente gitanas y que es de toda España, es un patrimonio de todos nosotros y nosotras, ha sido un arma muy poderosa de inclusión porque, ya que Falla y Lorca en el año 24, constituyeran el concurso nacional de Cantejondo, dos figuras de la cultura elevadísima, pues creo que te dice mucho ya de esa zona, ¿no? Y es curioso porque Lorca, perdón, pero ya que estoy, cuento porque me parece interesante la anécdota. Lorca, que bueno, pues creo que su relación con los gitanos es muy evidente, el romancero gitano, el cantejondo y demás, se mandaba muchas cartas y decía, es que a mí me tratan como que fuera, me dicen que soy gitano, pero es que yo no soy gitano. Entonces también hay que saber leer que al propio Lorca, que era un hombre que se implicaba muy genuinamente y que los hacía protagonistas de sus poemarios, pues bueno, había una cierta reticencia. ¿Por qué? Porque con la Niña de los Peines tenía una relación muy buena. Fueron los que tanto Lorca como Manuel de Falla la sacaron a la luz, a una cantante que fue extraordinaria, pero ya meterse a lo mejor en zonas más complejas igual no quería. Y esto pasa mucho, porque es un antirracismo selectivo. Hay gente que dice que, claro, no. Yo con los gitanos, a mí hay una cosa, yo no soy racista, mentira. Todos somos racistas, todos somos homófobos, todos somos machistas, porque la sociedad nos educa de esta manera. En la televisión constantemente, en el cualquier acceso a las mass media que podamos tener, a los grandes medios, todo se nos educa para ir de esa manera. Lógicamente está en cada uno la deconstrucción y la voluntad de cambiar, de decir, bueno, yo puedo tener un prejuicio antes de ejercer un juicio. Yo, si no te conozco, puedo tener un prejuicio de cómo eres, por lo que me han dicho de cómo eres, por cómo te he visto, bla, 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 bla. Tengo que conocerte para saber cómo eres. Y, lógicamente, esto va a pasar con las minorías. Yo puedo tener una
opinión acerca de los pueblos que hablan zulú en el norte de Angola, pero es una percepción orientalista, como decía Edward Said. Es una lectura desde fuera, desde Occidente se construye Oriente. Pues en este sentido pasa algo parecido. Ese es otro melón fantástico que vamos a pasar muy someramente porque también tenemos derecho pues, a merendar, a cenar y a hacer vida fuera de la Alhóndiga, que está muy bien, pero hay que salir de aquí. Claro, es que el siglo XIX y XX son apasionantes. La historia de España y España en general es absolutamente apasionante. Y es de todos, no de los que llevan solo la bandera. España es de todos y de todas. ¿Qué ocurre? El siglo XIX, con este afán de descubrir los orígenes, está que lo flipa. Incluso el propio franquismo, la Edad Media franquista es, vamos, una reconstrucción a su interés. Por ejemplo, el arte visigodo. Pasa una cosa en el arte visigodo, y como zamorano lo tengo que decir, aunque esté en contra de lo que hemos defendido siempre, ¿no? Arte visigodo, siglo V, VI, VII. Se caracteriza por arcos de herradura. No vamos a entrar en características, pero ¿qué se dice? San Pedro de la Nave es el gran ejemplo del arte visigodo español. Claro, hay que pensar en el contexto. ¿Qué era San Pedro? Quiero decir, la zona de San Pedro de la Nave, de San Juan de Baños, si acaso, que está en Palencia porque tiene una inscripción real. Pero ¿qué eran estas zonas para lo que era el reino de visigodo, que estaba con sede en Toledo? Era donde Cristo perdió la chancla. Esto no era nada. ¿Qué ocurre? Que de lo que queda se hace un arte, un estilo artístico. ¿Por qué? Porque interesa durante el franquismo, sobre todo, volver a lo previo a los moros. ¿Y eso qué es? Lo genuinamente español. Y además cuando se une luego que si Pelayo, que bla, 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 pues pasa algo parecido con esto. Los tartesos es algo que se descubre, como casi todo, a finales, como Altamira, finales del XIX, principios del XX, y hay que buscar un origen. Entonces, Lorca es que es muy especial para todo. Todos tendríamos que pasar por Lorca todo el rato, porque cada vez... Antes estaba eligiendo el poema. Bueno, realmente iba a traer uno del Cantejondo, pero dije, no, quiero uno que sea más evidente. Y el de León Felipe, pues me lo pareció más. Pero cuando lo estaba leyendo, digo, es que siempre merece la pena leer a Lorca. Y leer poesía, lean mucha poesía, es lo mejor que les puede pasar. Entonces... Es siglo XIX-XX, es ese afán de reencontrarse con el pasado, con las raíces, con... Bueno, es un aporte. Pero sí, al final querían buscar eso y querían encontrarlo, y los gitanos, esos personajes misteriosísimos. Claro, nos llamamos gitanos porque... Esperen, voy a ir muy atrás. Mucho más atrás. Bueno, hoy no está táctil, perdón. Mucho más. En las indumentarias, en esta se lee bien, l'Égyptien, la egipciana. Se pensaba que veníamos de Egipto. Entonces, hasta que se ha dado con que el origen de los gitanos, insisto, un pueblo ágrafo, tirando de documentación y demás, que es en el norte de la India, ha costado Dios y ayuda. Porque se pensaba que los gitanos venían... Claro, y máxime... cuando el primer gitano del que se tiene documentación es el conde Juan de Egipto Menor. Entonces, blanco en botella. Pero sí, hasta la propia nomenclatura nos dice mucho. Pues puede ser porque además pasa una cosa. En 1425 llegan los gitanos a España. Hasta 1499 legalmente no tienen restricciones, no tienen tal. Pero en 1499, en Medina del Campo, los reyes católicos promulgan la pragmática real, en la que dicen que ni pueden hablar su lengua, ni pueden bailar sus danzas, ni pueden cantar sus canciones, y por supuesto tienen que ponerse al servicio de un señor y establecerse en un lugar. Entonces, este robo de identidad, que durante 500 y pico años se ha intentado hacer, ha dado lo que ha dado a día de hoy, y aun con todo mantuvo su esencia hasta muy entrado el siglo XIX, incluso el siglo XX, ¿no? Entonces, el pueblo gitano me parece absolutamente apasionante, a nivel académico me refiero, más allá de activista político y de mi propia idiosincrasia como persona gitana que soy. A nivel académico creo que es un mundo, es un océano por sumergirse,
Porque hay veces que, pues como las propias tumbas, ¿no? Están ahí, nadie les presta atención y de manera pues, absolutamente casual pues, sale un artículo, una parte de mis investigaciones y así como con tantas cosas que puede haber, de gitanos y de cualquier otra cosa. Entonces, viva el conocimiento, viva la investigación y viva el pensamiento libre y crítico. Y viva tú.